Buenas tardes a todas, todes, todos. No se puede decir que seamos muchos los que estamos aquí congregados, pero bueno, tenemos mucha afición y nosotros en particular desde Concello apostamos por seguir reflexionando sobre la transición justa. Consideramos que es necesario seguir profundizando sobre el proceso que ya está en marcha y creemos que la mejor manera es plantear escenarios de tipo técnico y político, ya que las decisiones al final se toman por las instituciones. Para nosotros es muy importante la participación pública y para ello pedimos al Ayuntamiento la creación de un Consejo Municipal. Ya en la legislatura anterior que se inició y fue aprobado en primera instancia por el Pleno, pero bueno, aún está pendiente de concluirse el expediente. No es una obcecación esto de la participación pública. Creemos sinceramente que es una parte de la solución a la problemática y a la situación que presentan las cuencas mineras en general, que en materia de desempleo, en materia de demografía y de la propia imagen. El aspecto de las poblaciones de las cuencas mineras no invita a fijar residencia en ellas. Y además apostamos por la participación pública apoyándonos en el propio proceso que el propio Ministerio de Transición Ecológica llevó a cabo en el año 2020, en el que participaron unos 83, creo que la cifra es esa, 83 agentes de tipo empresarial, de tipo asociativo, asociaciones sin ánimo de lucro, en donde todas ellas, bueno, pues plantearon preguntas y respuestas, ¿no?, a la situación por la que estamos atravesando. Y esta participación de 83 organizaciones creo que da cuenta también de que el Valle está vivo en lo que a movimiento ciudadano se refiere. A posteriori, también Iberdrola convocó otro proceso para sí mismo, bueno, un poco para valorar cómo invertir, ¿no?, cuando se iniciaron los convenios de transición justa. Y entonces, bueno, también realiza un proceso de participación pública en el que se celebran varias reuniones, yo no sé si 2 o 3 al menos, que fueron online, muy participadas, hablo de más de 80 personas, y después hubo 2 asambleas en la Casa de Cultura de Sama, con una participación de un centenar de personas o algo más. A última hora, ya cuando ya se estaban terminando estos procesos, hubo otra reunión en el Salón de Actos de la Asociación de San Pedro con una treintena de participantes en un momento ya más difícil porque estábamos en elecciones y demás, con lo cual queremos afirmar que lo de la participación no es un invento nuestro, ¿no? Uno de los temas que salió precisamente en estos procesos de participación fue el tema de los baldíos industriales, que es el tema de hoy. Los baldíos industriales de Sama, La Felguera y Barros constituyen el 25% del suelo urbano de Langreo, una superficie inmensa, que si bien a día de hoy podríamos todos afirmar que se trata de una amenaza o de una debilidad que impide el acercamiento de inversiones o fijación de población, también se puede considerar como una fortaleza si se desarrolla un plan de regeneración urbana integral que los transforme en espacios comerciales, residenciales, de ocio y para el desarrollo empresarial con generación de empleo. Si a ello añadimos que nuestro concejo está atravesado por un río que siempre aporta beneficios si se le integra en la planificación urbana, quizás debiéramos tener una actitud positiva ante los nuevos desafíos que la transición justa nos traza. Aprovecho, porque me estoy viniendo arriba, para significar que si en Bilbao se pudo hacer, ¿por qué aquí no? Y ya sin más, paso a presentar a Ana Piquero. Ella es arquitecta y técnica en urbanismo, tiene experiencia en urbanismo, lógicamente, formando parte del equipo redactor del Plan General y el Catálogo Urbanístico de Langreo, el Catálogo Urbanístico de Oviedo y los Planes Especiales de Protección de Río Seco y los núcleos rurales de Sobrescobio. Ana. Bueno, buenas tardes.
¿Ahora? ¿Se oye ahora? Gracias. No, mejor ahí, sí. No tan cerca. Bueno, aquí mejor, es que si no, no me arreglo. Vale. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Especialmente a Pablo, que fue la persona que contactó conmigo. Bueno, voy a invertir en unos 20 minutos, que fue lo que hablamos Pablo y yo. Entonces, lo que es el título de mi ponencia se llama Los baldíos industriales como oportunidad, y me voy a centrar en concreto en la zona entre La Felguera, el Nalón y Lada. El esquema un poco de la charla será una breve introducción, luego contaré una evolución muy rápida del tejido urbano en la zona de estudio, la situación del Plan General 2009 y en la actualidad, y luego la situación urbanística en la zona de estudio y las potencialidades que tiene, para luego centrarme en las estrategias para orientar el desarrollo urbano y sus distintos usos, y luego unas conclusiones. Bueno, en estas imágenes las traigo un poco, bueno, como comenté, que quería centrarme en la zona entre La Felguera, Lada y el Nalón. Bueno, antes que nada se me olvidó comentar algo importante. ¿Por qué elegí centrarme en esta zona? Bueno, permitirme que haga una comparación entre Oviedo y Langreo, ¿no? Oviedo, bueno, supongo que lo sabéis, que ahora, en la actualidad, tiene un gran vacío que ha quedado en una posición centrada en la ciudad, que es el recinto de la fábrica de armas, y constituye un elemento a nivel urbanístico esencial para Oviedo. Va a permitir unir barrios, crear una nueva actividad que parece ser que se va a enfocar hacia un polo biosanitario, pero va a permitir crear equipamientos de barrio, supliendo áreas de la ciudad que en concreto Tenderina y el casco antiguo tienen carencias en ese aspecto. ¿Por qué lo comparo en este caso con Langreo y en esta zona? Porque considero que Langreo está ahora, lo que fue el desmantelamiento de la térmica supone una oportunidad a otra escala y en una situación diferente que tiene Langreo con respecto a Oviedo, pero que es muy significativa cómo Langreo aprovecha ahora esa oportunidad de reordenar y de crear ese nuevo tejido urbano en torno a lo que es el desmantelamiento de la térmica. Bueno, entonces, volviendo a esta breve evolución, que además conoceréis todos, no simplemente es ver que en el entorno a mediados de los años 40, bueno, habría que previamente, cuando se emplaza la compañía Duro y Cía en la parroquia de Turiellos, ¿no?, a mediados del siglo XIX, y cómo fue bueno, asentándose en lo que es el núcleo actual de La Felguera, la siderurgia, que ahora es Valnalón, y cómo en los años 45-46, en esta foto aérea, vemos que el margen, o sea, que la industria había ocupado prácticamente lo que es el margen derecho del río, y cómo ya en el 56, aquí vemos, ya estaba la térmica en el 45-46, lo que es la actual sala de turbinas, y ya en el 56 cómo la industria coloniza el otro margen del río, pues lo que fue Proquinsa, que luego pasó a ser integrarse en Bayer, y ya luego vemos que van apareciendo, bueno, pues lo que es el trazado del barrio de San José, y se van construyendo, bueno, pues todos esos asentamientos en torno a este núcleo industrial. En esta imagen, que aunque es del 2016, podría ser perfectamente de cuando nosotros estuvimos en lo que es el equipo de elaboración del Plan General en 2009. Vemos que todavía se conserva lo que es Felguera-Melt, y vemos también los talleres del Conde Sizo, actual Talleres de Conde, y todavía estaba en uso, ¿no?, lo que es la térmica. Y bueno, aquí hago este paso para haceros una comparativa entre lo que era el suelo industrial cuando se redactó el Plan General y cómo está ahora en el 2024. En el 2009, cuando se traza el plan, la térmica, bueno, estaba en pleno uso, y de hecho se había ya hecho el proceso de sulfurización, me parece que se llama, y se estaba pensando en el ciclo de combinado por el tema de lo de la línea de la Velilla, que finalmente se desestimó. Pero si veis que
¿Qué paso sustancial de 2009 a 2024? En amarillo he puesto todo lo que es construcciones metálicas que en 2009 todavía estaba en uso, y Felguera Mel, que ya se empezaba a desmantelar, ya el uso se trasladaba a Gijón, pero bueno, todavía ese espacio se conservaba. Y como ahora en el 24 tenemos todo ese gran espacio que abarca lo que es el suelo de la térmica y también lo que es el vacío que genera construcciones metálicas, ¿no? de duro. Si hacemos una comparativa, en estos 15 y 16 años, bueno, pues hemos pasado de tener unos vacíos industriales de unas 28,90 hectáreas aproximadamente a casi duplicarlo. En este sentido, bueno, si nos centramos para verlo con un poco más de detalle, traigo el esquema porque me parece muy interesante. En azul vemos lo que son los pozos vinculados a la empresa Onosa, en rojo la industria que está consolidada y en amarillo todo ese área a reordenar que, bueno, se ve muy bien a esa escala de ciudad la importancia que tiene, o sea, en cuanto a escala, ¿no? Es muy relevante para lo que es el conjunto del suelo urbano. Y ya centrándonos en lo que es la calificación del suelo, el plan general se elaboró entre 2007 y 2009 y el texto refundido es de 2011, ¿no? Entonces aquí vemos cómo, bueno, pues el suelo industrial, todo lo que es la térmica que estaba en uso, las dotaciones que se mantiene, que esto fue una revisión parcial que hace SOGEPSA, que está vinculada también a la creación del Langreo Centro, y en ese momento pues Felguera Mel ya estaba desmantelada, pero sí conservaba todavía la instalación industrial. Y en azul son las dotaciones, y aquí vemos cómo Nitrastur pues estaba también como un área residencial. En bueno, he tratado de ver un poco aquí o sea, la suma de las hectáreas que supone todo este ámbito. Pues unas 50 hectáreas, para que os hagáis idea, no sé, que puede ser, por ejemplo, el polígono de Riaño 1 son 30 hectáreas. Es decir, que hay un vacío de unos 55 hectáreas con distintos usos, que además ya está calificado el suelo de esa manera para reordenar. Es decir, que para Langreo este espacio tiene una potencialidad enorme. Sobre todo ahora, ¿qué pasa? Que ahora que se ha desmantelado la térmica, vemos que hay una propuesta, se me movió esto, bueno, hay una propuesta de crear un parque fluvial y de recuperar todo precisamente ese tramo que queda pendiente del río para crear un paseo fluvial que dé continuidad en todo lo que es el núcleo urbano, ¿no? de Langreo. Y en estas expectativas que tenemos en el 24, el uso no ha cambiado básicamente. La industria se ha desmantelado la térmica, pero se mantiene ese uso industrial. Sí, se ha ganado al crearse, si se crea finalmente por parte de Confederación ese parque y senda fluvial, que sería a costa de lo que es el barrio de Meriñán, y que además resolvería el problema de las inundaciones, de la inundabilidad que tiene Langreo, porque funcionaría también como una balsa de laminación. Y luego, bueno, no se ve muy bien, no sé por qué, los colores quedaron muy matizados, pero nos encontramos, tenemos en azul unas dotaciones, un equipamiento sin definir junto al lado de lo que es Bayer y esos espacios de la térmica. Del otro lado, los talleres del Conde, que será ese futuro recinto ferial de exposiciones, y el espacio Felguera Mel, que la revisión parcial de SOGEPSA lo plantea como un espacio residencial y terciario. En Nitrastur y en el Suto igualmente era una zona residencial y terciaria. Claro, es que, bueno, no sé, igual desde el enfoque urbanístico la potencialidad que tiene ese espacio puede suponer una renovación integral de lo que es la ciudad, si se realiza con unos criterios de integración y con unas estrategias vinculadas a lo que son las políticas urbanas actuales. De hecho, entre la Felguera y Lada, que son los dos distritos que están vinculados con este nuevo espacio a reordenar, bueno, concentran prácticamente casi el 50% de la población de Langreo. O sea, es clave y puede ser un elemento tractor que no solo dinamice o trate de reducir ese declive que está experimentando claramente Langreo, poblacional principalmente,
y que pueda ser un elemento tractor pues, para fijar población y generar y regenerar un poco y recuperar ese tejido industrial que se ha ido perdiendo. O sea, porque actualmente la actividad productiva se centra en los servicios, ¿no? Que son un 80% casi de lo que es de lo que incorpora de la actividad productiva de lo que es Langreo, frente al 16% que es la actividad industrial. Entonces, bueno, veo que un poco se reajustó las letras, bueno, da un poco igual, ¿no? Pero sí quería, no sé cómo voy de tiempo, igual me estoy liando. Cuando, bueno, Pablo me facilitó una serie de documentación y entonces hay un documento que me pareció muy interesante, que es la caracterización del diagnóstico de ese convenio de transición justa, en el que se hicieron como unas encuestas y luego hubo unas reuniones y hubo unas conclusiones para mí muy interesantes sobre ese análisis STAFO que se planteó. Hay algo que me parece muy determinante. En azul destaco, bueno, lo que es todo esto es participación pública, ¿no? Lo que la gente de Langreo destacó, ¿no? Y además fue una intervención muy variada porque, bueno, pues tanto políticos como ciudadanos, como empresas, asociaciones. Entonces, entre las debilidades, ¿qué se destaca? La baja calidad del medio ambiente urbano. Se aprecia por el ciudadano una degradación ambiental, existencia de baldíos industriales, terrenos contaminados, degradación estética, existencia de edificios en desuso por el abandono, necesidad de planes estratégicos para la rehabilitación urbana, revitalización urbana, tanto a escala local como comarcal. Y también una amenaza vinculada a esto, pues esa pérdida de población, o sea, ese espacio que se percibe como poco atractivo, bueno, pues no ayuda desde luego a fijar población y a que haya una tendencia a que se busque otros sitios pues más atractivos y con mayor vitalidad urbana para residir, ¿no? Entre las fortalezas yo sí destacaría, que además creo que es muy importante por lo que comentó Esmeralda, de la importancia de la participación ciudadana, la cultura colaborativa que tenéis aquí, asociativa y reivindicativa. Yo creo que eso es algo muy positivo y que tenéis que utilizar, bueno, pues para intervenir en las políticas urbanas y hacer oír vuestra voz, porque yo creo que es esencial que intervengáis en lo que es cómo queréis que sea vuestra ciudad en el futuro, y tenéis una oportunidad de oro. O sea, bueno, lo comparo con Oviedo, no exagero, o sea, porque ha confluido lo de la térmica, Felguera-Melt, el parque fluvial, si se hace, el que hayáis respetado vuestro patrimonio, los talleres de Conde, Nitrastur, ¿no? Bueno, pues si se hace, parece ser ese proyecto, bueno, que tiene mucha atracción del Principado, ¿no? Tenéis ahí unas naves, bueno, que son del ingeniero Carlos Fernández Casado, fue un ingeniero de relevancia a nivel nacional, tiene naves también en Sidesa, o sea, son elementos que hablan de una época y un pasado industrial, bueno, que es memoria y es parte de la identidad del Langreo, que yo creo que es muy bueno, o sea, es positivo, o sea, yo creo que es algo a potenciar y que además el Langreo ha sido bastante respetuoso con su patrimonio industrial. Tenéis el Pozo Fondón, tenéis los pozos Candín, bueno, que tendrán su uso futuro, luego pues todo lo que es, por supuesto, Vanlalón, bueno, y sí que, por ejemplo, vamos, lo que es la térmica helada, lo que es la sala de turbinas, es un edificio de los años 40, en ladrillo, característico también del uso de ese material en esa época, y que tiene una escala importante, que sería un elemento relevante, a lo mejor a integrar en ese futuro parque empresarial o industrial que plantee la térmica, ¿no? Bueno, no sé si... Creo que es esencial, o sea, porque además ese patrimonio industrial que tenéis mina, tenéis siderurgia, calderería por los talleres de Conde, Nitrastur, la química, y conservar a lo mejor un elemento que además sí que fue dañino para el Langreo, como fue la térmica, por toda la contaminación ambiental que generó, pero bueno, es un elemento, es historia del Langreo, y precisamente ese desmantelamiento es una oportunidad enorme para el Langreo. Entonces, bueno, ahora lo que es las políticas urbanas se están orientando a partir de un marco estratégico que es el que además se va a utilizar pues, para canalizar fondos europeos, que, bueno, seguro que hay, por supuesto, la conocéis, que es la Agenda 2030,
pero esa agenda, cada país lo que hizo fue luego crear su propio marco estratégico y materializándola a su propia realidad. En concreto, para nosotros como urbanistas, pues los objetivos que establece la Agenda Urbana Española son muy relevantes y hay que destacar que Asturias, en concreto, fue una de las primeras comunidades que creó su propia agenda urbana y rural, que además están alineadas entre ellas, ¿no? O sea, están interrelacionadas lo que son los retos de Asturias con su propia realidad, pero sí trata de alinearse y de integrar lo que son los objetivos de la agenda urbana. No sé cómo voy de tiempo, porque, a ver, bueno, un poco justa ya, ¿no? Sí. No, tienes 10 minutos. Bueno, cara a estos, es que sí quería hacer un pequeño, enumeración de estos objetivos, porque Langreo cumple, o sea, Langreo, hay parte de esos objetivos que tiene ya a medio camino recorrido, ¿no? Por ejemplo, hablamos de ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, ¿no? Y conservarlo y protegerlo. Entre las líneas estratégicas que establece este objetivo, pues uno es conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger el paisaje. Es evidente que su patrimonio cultural, Langreo ha luchado y lo mantiene. Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto natural. Esa regeneración del río en ese entorno cumple con este objetivo, es decir, esa infraestructura azul que es el río se va a regenerar precisamente en la zona en la que tiene ahora una mayor contaminación, y además ese parque, pues con su paseo fluvial a ambos lados, va a permitir vincular lo que es la Felguera con Lada y conectar todo lo que es el itinerario peatonal, que sé que en Langreo le gusta mucho hacer este recorrido a lo largo del río. Otro de los criterios que se está siguiendo dentro de esta mejora de las infraestructuras verdes es renaturalizar la ciudad. La importancia del verde. El verde, o sea, suena como... pero es esencial, o sea, tener espacios verdes, está claro que por lo que, se reduce las enfermedades, facilita hacer la actividad física, mejora el bienestar, o sea, eso está comprobado que es así. Entonces, potenciar esta infraestructura verde, ¿en qué consiste? En generar unos pasillos ecológicos que conecten lo que son las zonas verdes de las ciudades con lo que son sus ámbitos rurales, de tal manera que se creen corredores ecológicos. Eso mejora lo que son los ecosistemas, ayuda todo lo que es la renaturalización de la ciudad a luchar contra el cambio climático. Los árboles también son sumideros de CO2, es decir, que son una serie de actuaciones que ayudan a controlar el problema de la isla de calor que actualmente están sufriendo las ciudades. Entre los aspectos positivos que tiene Langreo para conseguir crear un territorio con poco consumo de suelo y con gran densidad es precisamente, si vemos la densidad de población que tiene Langreo, prácticamente solo le superan las ciudades grandes de Asturias. Noreña por la singularidad porque es muy pequeña, pero por ejemplo Langreo, es decir, Langreo tiene su población, es una población eminentemente urbana y está concentrada en poco territorio. Eso es un valor a la hora de establecer políticas de sostenibilidad, de lucha contra el cambio climático, de mejora de lo que es la eficiencia energética. Y luego aquí es un aspecto importante también, se me desajustó un poco los gráficos, pero sí es importante ver si hacemos la comparativa entre las edificaciones según la fecha de construcción. Asturias y España no hay tanta diferencia. Asturias podríamos decir que en general está equiparable, se puede equiparar a España. Sin embargo, Langreo tiene un parque edificado muy envejecido y ese parque envejecido requiere políticas de regeneración urbana, de mejoras de la envolvente térmica, precisamente para tratar de converger con estos objetivos estratégicos que establece la Agenda Urbana Española y Asturiana. Y entre actuaciones para tratar de luchar contra la isla de calor, estos efectos de las lluvias que ahora tienden a ser torrenciales y a evitar impermeabilizar el suelo,
pues se están generalizando los sistemas urbanos de drenaje sostenible. ¿Qué es lo que hacen? Que aprovechan, lo que hacen es que parte de ese agua de lluvia se generan o bien pavimentos permeables, jardines de lluvia. Hay varios sistemas que lo que hacen es que hacen permeable parte de ese suelo, y si el suelo tiene un grado de permeabilidad adecuada, lo que hacen es que lo devuelven al terreno, y se reduce así lo que es toda la capacidad de los sistemas de saneamiento, que se ven desbordadas en esas situaciones. Entonces, estos elementos, por ejemplo, los jardines de lluvia, además de contribuir a generar ambientes ambientalmente agradables, que reducen la evapotranspiración, mejoran lo que es el clima, pues contribuyen también a reducir esa permeabilidad y a canalizar ese agua, ya bien sea al terreno o bien pues a depósitos que puedan ser reutilizables luego, por ejemplo, para riego, o ese agua ya canalizada hacia el río. Y bueno, pues también dentro de esta renaturalización de la ciudad, pues el empleo de cubiertas ajardinadas en los nuevos edificios, el empleo de las medianeras, todo eso contribuye aparte de generar un paisaje ambientalmente más interesante, pues a reducir estos efectos que genera el cambio climático. También, sí sé que estáis, estaba el plan de movilidad, creo que no sé muy bien en qué fase lo tenéis ahora. Y sí encontré en internet que, entre lo que es la participación ciudadana, se hablaba principalmente de mejorar lo que es el transporte público. Y por la topografía general que tiene todo lo que es la ciudad, la bicicleta, el incorporar la bicicleta sí sería un elemento interesante en los nuevos desarrollos. Y aquí os traigo unas visiones de cómo resolver posibles soluciones que ya ejecutadas, pues para resolver esa barrera del ferrocarril que sí genera la Felguera con estos nuevos desarrollos futuros, pero sí hay soluciones que pueden generar espacios agradables en esa transición que den continuidad a la ciudad, ¿no?, debajo de las vías. Y luego también el hecho de tener ese equipamiento indefinido, pues puede facilitar aprovechar parte de ese espacio para generar un gran sendero peatonal que conecte, mejorar lo que es la conexión peatonal entre lo que son el distrito de Lada y de la Felguera. Y aquí traía un poco unas consideraciones en relación a la industria, pero yo creo que ya voy un poco con el tiempo justo. Entonces, básicamente, sí me gustaría decir que ese uso industrial al que se destinen los espacios que ha dejado la térmica, pues que se trate de buscar usos que tengan un mayor valor añadido y orientados principalmente con un componente innovador, ¿no? De hecho, en esta participación ciudadana, la gente pues destacaba, entre otros, pues las TIC, ¿no?, lo que es el sector TIC. Luego, además, tenéis Capgemini en Malnalón, es decir, que hay está en San Martín la empresa de informática El Corte Inglés, es decir, que haya un cierto pozo de ese tipo de industria o de actividad productiva que podría tener aquí un componente pues a largo plazo, ¿no? Y sí que esa imagen, sobre todo de ese nuevo polígono o parque tecnológico o industrial, sí cuide un poco esa estética, sobre todo porque se va a generar un nuevo borde urbano hacia el río y un paseo. Entonces, evitar de alguna manera recurrir a una imagen como si dijéramos polígono más convencional, ¿no?, industrial. Y nada, simplemente eso, reafirmarme en que tenéis una oportunidad muy importante y que yo creo que el Langreo tiene que creer en ello y aprovecharla realmente. Nada más, sí. Quizá. Vale, gracias, sí. Bueno, pues gracias, Ana, por tu exposición y también por tu mensaje positivo, que lo necesitamos. Y ahora va a intervenir, cuando terminemos aquí de organizarnos, Manuel Maurín.
Bueno, Manuel Maurín lle conociu, aquí ya estuvo con nosotros en más de una ocasión. Él es profesor titular de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Oviedo y coordinador del grado en Geografía y Ordenación del Territorio también de la Universidad de Oviedo. Ha ejercido o ejerce docencia, entre otras materias, en ordenación de los recursos naturales y del territorio, evaluaciones de impacto, planificación de espacios de ocio y turismo y estrategia de intervención urbana. Su actividad investigadora, plasmada en múltiples publicaciones, se centra especialmente en la ordenación territorial, los recursos naturales, el patrimonio y el paisaje. Manuel. Bueno, enlazando con lo que decía Esme, bueno, nada, muy buenas tardes y gracias por venir, gracias también por invitarme otra vez a participar y compartir con vosotros esta preocupación por la regeneración del Valle del Nalón y del conjunto de las cuencas. Efectivamente, bueno, Ana Piquero, yo ya lo sabía porque se me había indicado que se iba a centrar fundamentalmente en el plano más urbanístico, ¿no?, de intervención urbanística. También ha resaltado, me parece muy bien que lo haga así, la cuestión de las oportunidades, ¿no?, y de las potencialidades que tienen las cuencas, que tiene el Valle del Nalón en concreto. Yo voy a hacer un planteamiento en parte complementario y en parte de contrapunto, pero no porque yo quiera ser tampoco el malo de la película, sino porque se me ha dicho que hablase de algunas amenazas también en concreto que es necesario, supongo, tener en cuenta en cualquier diagnóstico, ¿no? Oportunidades, pero también amenazas para tenerlas presentes, para evaluarlas, para estar preparados en todo caso o hacer frente, si fuera necesario, a las mismas. Y en vez de en un plano de la proximidad urbanística, me voy a mantener en un plano un poco más general desde el punto de vista de la ordenación territorial, que también es un poco complementario del anterior, ¿no? Y precisamente hablando de amenazas, recuerdo que en algunas de estas, fijaros, estos son algunas, yo también he estado en más y vosotros, por supuesto, lo multiplicáis, ¿no? Vuestra presencia en debates y actos sobre este tipo de temas relacionados con lo que primero se llamaba la dinamización económica industrial de los valles mineros, después la regeneración, etc. Y me acuerdo que siempre planteábamos, por ejemplo, fijaros, estas son unas jornadas de 1997 que son justamente del año anterior, cuando estaba ya en marcha el proceso de liberalización energético en la Unión Europea. Se estaban preparando los planes alternativos para ir afrontando el fin definitivo de la minería. Los planes que vinieron después, la de 2010 es justamente posterior, inmediatamente después de la crisis de la burbuja inmobiliaria y del ladrillo, y la otra, pues las mascarillas nos hablan también de cuál era la coyuntura, ¿no? Las coyunturas no eran buenas en ninguno de los casos. Se hablaba de posibilidades también, se hablaba de potencialidades, pero igualmente se discutían cuestiones de contrapunto y amenazas. Por ejemplo, en el primer caso todavía estaba muy presente la actividad minera a cielo abierto. Me acuerdo que se hablaba, pues, de esa contradicción, de cómo al mismo tiempo que se proponían medidas de carácter medioambiental, sin embargo se seguía manteniendo la actividad de la minería a cielo abierto. Con posterioridad ocurría lo mismo con otras actividades, por ejemplo las de tipo termoeléctrico, y así ha ocurrido en general siempre. Bueno, eso así como de contexto de principio. También es cierto que, bueno, estos son algunos de los instrumentos que
desde el 98 hasta la actualidad han estado vigentes sucesivamente. Es necesario, desde luego, analizarlos y tenerlos en cuenta, contrastarlos con la realidad, contrastar también lo que se plantea en los documentos con lo que se ha realizado, de hecho, contrastar lo que se plantea en los documentos con lo que la población y el tejido social exige, ver las diferencias, ver las contradicciones. No os preocupéis que no vamos a entrar mucho en ello. Yo únicamente, como resumen, quizás en un cuadro como este, decir que de alguna manera lo que sí he venido observando en todo ese proceso es una cierta diferenciación de prioridades, digamos, entre las prioridades que se plantean en mesas como esta, que plantea en general el tejido asociativo, el mundo ecologista y demás, y las que después se plasman en la realidad a través de dichos planes, ¿no? Mientras nosotros, por ejemplo, hablábamos de medio ambiente, hoy diríamos infraestructura verde, algunos de los primeros planes de los llamados fondos mineros insistían especialmente en lo que ahora denominamos infraestructura gris, la autovía del Cantábrico, las carreteras, bueno, todo este tipo de intervenciones. Mientras hablábamos de rehabilitación y regeneración, se hablaba de nuevos desarrollos urbanísticos, no tanto en el plano a que se refería ahora Ana Piquero, sino en un sentido, digamos, más duro, más de ladrillo, ¿no? Mientras hablábamos de patrimonio, pues se insistía también en otros enfoques, a veces de equipamientos nuevos cuando se podían utilizar los del patrimonio ya existente, y en muchos casos con contenido discutible. Todas las cuestiones, sin embargo, no es que haya unas que no hubiese que realizar y otras que sí. Yo creo que el debate fundamental era y sigue siendo, ¿no?, básicamente cuál es el modelo de prioridad, de preferencia, sobre todo de articulación entre las diferentes actuaciones, cómo deben influir unas en las otras, ¿no?, cómo se tienen que jerarquizar, cómo se tienen que articular. En ese sentido, yo, en cuanto a ideas, porque en el cartel se habla de ideas, yo de ideas sobre regeneración territorial, la verdad es que no tengo ideas nuevas que no sean las mismas que ya planteaba en este esquema, que es el de una de esas jornadas de hace muchos años. O sea que, como se ve, al menos desde mi punto de vista, la realidad y las necesidades actuales tampoco han cambiado mucho respecto a las que había hace 20 o 30 años, lo cual tampoco es nada raro, es normal, ¿no?, que sea de esa manera. Cuando confrontaba también esas prioridades, ese acento en las prioridades, tampoco quería poner el dedo en la llaga de las administraciones, aunque me voy a referir básicamente también a la responsabilidad de las administraciones y especialmente de la administración regional, que tiene en este caso, yo creo, que mucha importancia. La administración regional y el conjunto de las administraciones, yo creo que también manejan el mismo lenguaje y probablemente estarían muy de acuerdo y encantados en que se llevasen a cabo todas esas actuaciones necesarias de carácter ambiental, patrimonial, etcétera. Lo que pasa que, obviamente, por la posición que ocupan, están también sometidos a otro tipo de presiones, que no son solo las presiones sociales, sino de otros agentes, que son sobre todo los agentes del tejido empresarial, que tampoco es que sean unos malvados en sí mismos, pero obviamente tienen unas orientaciones de negocio determinadas, que en los años 90 y principios de los 2000 sabemos muy bien cuáles eran fundamentalmente las que estaban relacionadas con la construcción, con la energía y con el transporte, ¿no? Ahí ha habido un lobby económico muy importante en Asturias que ha tenido, yo creo que en gran medida sigue teniendo, un peso que obviamente ejerce en la medida en que puede y se le permite, y que es un peso mayor del que tiene la ciudadanía. Eso no pasa solo aquí.
pasa en general en toda España y en la mayor parte del mundo. No hay un peso equivalente, ¿no?, de los distintos actores. Ahora tenemos unos nuevos programas, ¿no?, el de la transición justa. Se ha hablado de la cuestión de la participación. Yo estoy de acuerdo. Está muy claro que ha habido, sobre todo y fundamentalmente en ese sentido, un cambio muy notable, con una mayor transparencia, desde luego, con mucha más información, abriendo los proyectos al debate ciudadano, sobre todo con un proceso de escucha también, que es un término que ahora se utiliza mucho, escucha, participación ciudadana y demás. A mí mismo también personalmente se me ha consultado desde el Instituto de Transición Justa como supuesto experto, que no soy para nada, ¿no?, en ordenación del territorio y de los recursos naturales, e incluso a la propia Iberdrola. También me acuerdo que por videoconferencia me hicieron una de esas entrevistas y la verdad es que fueron muy amables en ese sentido y todavía me siguen enviando información. Por lo tanto, se ha avanzado, digamos, en la escalera de participación ciudadana. De esto Ana Piquero sabe mucho, porque además hemos colaborado en cuestiones de participación ciudadana, ¿no?, que es ya de 1969, digamos que los fondos mineros se debían de encontrar en el escalón inferior de los que aparecen aquí, si es que no hay alguno todavía más abajo, ¿no? Y en este caso se ha avanzado bastante, pero yo creo que no lo suficiente. Desde luego, eso creo que es algo que siempre que es necesario plantearlo. Desde luego se ha escuchado, se siguen desarrollando los procesos de una manera bastante abierta, pero hay que ir más allá. Hay que ir a que los agentes sociales formen parte también de la propia negociación, al mismo nivel que esos otros actores a los que me refería antes, ¿no? Y que se puedan obtener compromisos también en cuanto, y que se pueda, claro, el último escalón aquí es delegar hacia el control ciudadano muchas de las propias actuaciones. Bueno, avanzar en ese sentido, sin pretender ser tampoco excesivamente utópicos, ¿no? Pero creo que seguir insistiendo, esa es la primera cuestión que quiero plantear, ¿no?, de aquí para adelante, seguir insistiendo en la necesidad de abrir campos, de seguir reforzando la participación ciudadana como contrapeso a la participación fáctica de los grandes agentes económicos, me parece que es absolutamente fundamental. Es verdad que también ha habido una mejora en la articulación, en la canalización de fondos, además de los fondos propios de la transición justa, pues otros fondos procedentes de diversas instancias relacionados también con todo el proceso de la transición energética, sobre todo fondos europeos y otros fondos adicionales, ¿no? Sin embargo, el esquema básico en cuanto a campos de intervención se me sigue pareciendo demasiado al que existían los fondos mineros. Esa división en esas tres partes: programas de formación, programas para infraestructuras y ayudas también para, sobre todo para la emprendeduría empresarial, digamos, ¿no?, para los proyectos empresariales. Solo he tomado un ejemplo de los 10 primeros de 60, más o menos va por esa tónica, los 10 primeros proyectos de ayudas en esta línea de apoyo, que fijaros, para que se vea también la continuidad, ¿no?, que se enmarca en el marco de actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras del periodo 12, 13, 18, es decir, el último plan del carbón todavía ha arrastrado proyectos hacia el plan vigente de transición justa, ¿no?, más los propios del plan en el que nos encontramos ahora, con sus convenios y demás, que ya se ha citado, de 2019 a 2027. Aquí tenemos proyectos de ampliación de polígonos, de saneamiento, de depuración, que están muy bien, por supuesto, de
proyecto municipal generador de empleo, he subrayado soterramiento del Langreo, porque, bueno, los que ya somos bastante mayores, los que estamos aquí, eso nos suena de hace mucho tiempo, ¿no? Simplemente para poner ese contrapunto de situarnos también en una realidad que generalmente ha ido más despacio de lo que se quisiera, además de las cuestiones de enfoque. ¿Cuál es, y en esto sería la segunda cuestión, cuál es alguna de las principales novedades fuera de las urbanísticas, más en relación con el modelo económico y territorial, ¿no?, de los nuevos planteamientos respecto a los anteriores, la cuestión energética, ¿no? Aquí me parece, bueno, que Paco Ramos, por ejemplo, aquí me parece interesante, porque yo voy a plantear, más que una afirmación, una pregunta, que me gustaría que también él interviniera en eso, ¿no?, y un cierto reto. Aquí aparecen una serie, bueno, estos son proyectos, no sé si se ve bien en la pantalla, igual no muy bien, son proyectos cuyo plazo de presentación termina ahora, ¿no?, dentro de unos pocos días, 15 días, o por ahí. Son todos proyectos energéticos. Algunos son muy atractivos, en principio muy interesantes, porque son de fabricación de componentes energéticos, es decir, son propiamente industriales. Otros son un poco más dudosos, porque son de generación de energía renovable, lo cual también está muy bien, pero estamos hablando de los problemas que pueda haber en un espacio como este, con esas densidades, con otras características que tiene, y con los proyectos en marcha, pues para acoger eólicos o otro tipo de formas renovables, que tampoco es lo más importante, y quizás lo más discutible es la cuestión del almacenamiento, ¿no?, que aparece también aquí. Bien, es verdad que en lo que se refiere al almacenamiento, que no se sabe si esto va a ser una burbuja como la del hidrógeno y demás, parece que las empresas se están posicionando más que nada como hacían las empresas mineras cuando adquirían concesiones, ¿no?, que después no se sabía lo que iba a pasar con ellas, pero bueno, por si acaso, ¿no? Pero en cualquier caso podría entenderse que pueda ser una amenaza, y me parece que es importante valorarlo y discutirlo. Ya sabéis que hay muchos proyectos de este tipo de almacenamiento de energía, que no sería fundamentalmente para el autoconsumo del espacio en concreto, sino, bueno, para trasladar a la red y para ser consumido en otros lugares. Y me gustaría que vierais esta noticia, porque aquí, aquí está Fruti, nuestro amigo Fruti, de la coordinadora ecologista. Por eso me gustaría saber también lo que piensan a lo mejor otro tipo de organizaciones que, oponiéndose por el impacto o algunos impactos que puedan tener la instalación de este tipo de baterías, sobre todo cuando son grandes módulos de ellas en el medio rural o en espacios sensibles, plantea abierta y directamente que el mejor lugar para ubicarlas son las cuencas mineras, porque dice que ahí existen precisamente espacios baldíos, que son los que estamos planteando que se puede hacer con ellos, y no he oído que se plantease precisamente eso, sino otras cosas diferentes, y no sé si incompatibles, ¿no? Yo no tengo mucho conocimiento de los impactos específicos desde el punto de vista ambiental de lo que puedan ser las baterías. Además, supongo que ahí hay un campo futuro también de estudio, habría que hacer más evaluaciones de ese tipo, etcétera. Pero bueno, el hecho de que se plantee esto, lo que más me preocupa es que el argumento podría valer para lo que se dice abajo también. ¿Y por qué no almacenamiento de residuos? El mismo argumento valdría para eso, en vez de almacenarlos en otros lugares que tienen una mayor calidad desde el punto de vista ambiental, ecológico, etcétera. Eso está pasando en Nerva, en Huelva y en otros lugares que fueron mineros y que se están utilizando como zonas de acogida de residuos industriales que vienen de todo el mundo. Espero que esto no sea una amenaza a ese nivel, ¿no? Pero quiero decir que es importante ver qué contradicciones puede haber
entre unos proyectos y otros. Y ahí es donde quizás yo veo una cierta incongruencia en este tipo de modelos de intervención y de regeneración, que simplemente se plantean listados de actuaciones que pueden ser contradictorias entre sí, y falta de alguna manera esa planificación que debería de haber detrás. Al mismo tiempo, esa amenaza sobre la reconversión de un territorio, un espacio de almacenaje, más que de producción y de aprovechamiento de los recursos propios, de un espacio que más modernamente se le llama espacio logístico, ¿no?, de almacenamiento, distribución, tránsito, etcétera, que utilizan, que no solo las cuencas, que es todo el área central de Asturias. Ese modelo en sí mismo creo que podría considerarse también una amenaza que habría que tener muy en cuenta, ¿no?, respecto a hasta qué punto no interfiere también en el propio aprovechamiento de los recursos existentes en la región, los limita, y hasta qué punto es un obstáculo para la propia actuación de otros componentes del tejido económico regional, de las pequeñas y medianas empresas vinculadas al territorio frente a las grandes empresas o multinacionales. Bueno, aquí hay un modelo que es el modelo Amazon, que no voy a entrar en él porque esto daría por sí mismo ya para otro debate, ¿no? Lo que hay, o sea, lo que aquí se plantea de fondo es que la administración regional, de alguna manera, está jugando un rol en este sentido, como vamos a ver más reforzadamente después, facilitador. Un rol facilitador a las empresas para facilitador, pues mediante el acondicionamiento de esos espacios logísticos, de las infraestructuras necesarias para ello, para que muchas empresas que no producen nada en la región la utilicen simplemente como plataforma para trasladar sus materias primas que traen de África o de otros lugares, materias energéticas también, pero almacenamiento de datos, almacenamiento, como el caso de Amazon, o de otras grandes superficies como Costco, de la que se está hablando ahora, y demás, utilizar la región y de alguna manera el favor de la propia administración para llevar a cabo unas estrategias que no sé hasta qué punto se adaptan a las necesidades de la región. Y en este sentido, ya que está también Silvino, que me ha llevado más sobre esta pista también, en concreto, me parece que podría ser interesante discutir sobre este proyecto de ley que está a punto de aprobarse. Yo creo que, por lo que se ve en el párrafo de abajo, es decir, lo que ha habido en el debate parlamentario, parece que se va a aprobar con toda seguridad, pero fijaros lo que dice: pocas comparecencias parlamentarias habrá tenido tan plácidas un miembro del gobierno de Adrián Barbón como la que ayer, nada menos, hace unos días, ¿no? 4 consejerías presentaron el proyecto de proyectos de interés estratégico regional, que se llaman PIER, ¿no? Críticas hubo, sí, pero tan menores que por una parte hubo un debate mucho más civilizado que de costumbre, con el portavoz de Vox, y por otra, con matizaciones y reclamaciones de que el proyecto sea enmendado en cuestiones de matiz. Todos los grupos parlamentarios mostraron su disposición a aprobar un texto legal que ven necesario y urgente. Si el hecho de que Vox tan plácidamente apruebe y acepte un proyecto de este tipo no es una amenaza, ya sin saber nada más del contenido, decídmelo. Ya digo que, bueno, ¿en qué consiste el proyecto de ley? Pues en el preámbulo se centra una serie de cuestiones de manera muy clara y muy explícita en relación con lo que yo estaba comentando antes. Estamos en un mundo globalizado en el que hay una competencia feroz entre los territorios para que las empresas multinacionales, que son las que controlan la economía mundial, se instalen en ellos. Y esa competencia
favorecerá a quien dé más facilidades de todo tipo. Evidentemente, facilidades desde el punto de vista de lo que ellos llaman la burocracia, acortar plazos, pero obviamente recortar participación ciudadana, recortar control ciudadano, recortar plazos de información, de alegaciones. Bueno, todo un campo muy importante por esa parte, que es una garantía para el mantenimiento de un territorio sano, coherente y con un modelo determinado de desarrollo, además de las ayudas de carácter financiero, el acceso a ese tipo de ayudas. Es verdad que se fijan unos requisitos para contemplar que entidades pueden ser entidades PIER, ¿no?, de este tipo, pero son muy vagas y muy generales. Y las únicas que quedan explícitamente, cuantitativamente marcadas son que creen 100 puestos de trabajo y unas inversiones mínimas, lo cual está claramente dirigido a grandes empresas, a las cuales se les va a facilitar su acción, que obviamente perjudicará la competencia de las pequeñas empresas, de las pymes regionales y aparte de otros elementos del tejido social. Hay un artículo, el artículo 8, que creo que a Ana Piquero le interesará también, porque tiene que ver con el planeamiento urbanístico, en el cual se zanjaría que en el caso de que se elija un proyecto determinado, pero en el ayuntamiento en el que se vaya a localizar el planeamiento urbanístico no coincida con esas intensidades de uso o con la modalidad de uso, se podría declarar como compatible urbanísticamente, es decir, que de alguna manera se podría imponer. Me recuerda un poco a la legislación turística de Fraga, cuando también suplantaba a la ley del suelo por razones de interés estratégico en aquel entonces, es decir, que contra las necesidades o las propias planteamientos de los municipios se podrían imponer algunas implantaciones. Habrá que ver qué tipo de implantaciones son, pero por lo que estamos viendo podría, para espacios como este, para toda Asturias, pero para ámbitos como el de la Cuenca de Aragón, esto podría ser una amenaza contradictoria con todos estos planes de regeneración, porque ¿de qué serviría plantear en los terrenos de Nitrastur, de Lada, etcétera, un desarrollo urbanístico pues de tipo sostenible, ¿no?, tal como se ha descrito, si después resulta que en una parte, por decisión extralocal incluso, se decide que hay un proyecto estratégico de una empresa de Estados Unidos que se va a situar ahí porque se considera, porque va a crear 100 puestos de trabajo y a lo mejor pues va a producir energía a partir de residuos sólidos urbanos, por ejemplo, ¿no? Es decir, que es una cuestión que no la planteo para meter miedo, ¿no?, pero creo que sí debería llamar a la reflexión. Esto nada, es un cuadro de final simplemente para resaltar que habría que exigir también, desde luego, un papel diferente, no tan sumiso, no tan facilitador, sino precisamente encabezando el control y la intervención, facilitando y garantizando de alguna manera, ¿no?, ante la presencia de todo tipo de empresas en el territorio, que los modelos de regeneración se lleven a cabo, y también canalizando los proyectos a los lugares que sean más adecuados. Pero para eso es necesario que haya una planificación territorial, aquí tiro un poco también a mi terreno, una ordenación del territorio que está absolutamente desactualizada en la actualidad. Las directrices regionales son de 1991, donde las características del territorio de Asturias no tenían nada que ver, ni las necesidades existentes con las que hay hoy en día. Sin embargo, esas directrices no se terminan de actualizar porque es muy complejo, al mismo tiempo que se hace un proyecto de ley casi de manera urgente, precisamente para evitar utilizar esos otros instrumentos que casi parece que ya se consideran como obstáculos. Por no hablar
de la no utilización de algunos instrumentos existentes legalmente, y Silvino lo sabe también, el caso de Amazon, etcétera, ¿no? Como podría ser las evaluaciones de impacto, no solo las ambientales, sino las de impacto estructural o territorial, que además de las condiciones ambientales tendrían que tener en cuenta también las repercusiones de tipo económico, social, etcétera. Creo que ya habré ido bastante lejos y esta era la última. ¿Lo dejas aquí? Lo dejo aquí, sí. Bueno, pues gracias, Manuel, por la exposición, por los contrapuntos, por ensancharnos, ¿no?, el espíritu crítico. Vale, pues venga, abro el turno de palabras. A ver, es como ha hecho una pregunta directa y claro, yo he estado aquí también montones de veces defendiendo todas estas transiciones, incluso vinimos a anunciar el cierre del ADA cuando algunos no nos creían y otros no querían creernos, son cosas de la vida, ¿no? Y por ejemplo, con toda la charla que inicial, no recuerdo tu nombre, perdón. No, sí, evidentemente estamos muy de acuerdo porque incluso vinimos aquí con Beatriz a presentar todo el plan de la naturalización del río y además somos los promotores y incluso con el cambio de gobierno nadie se ha vuelto atrás y estábamos tirando todos los muros del Piles por las Mestas, que yo creí que no lo vería, pero ya está todo boca abajo, ¿no? Con lo cual, además, pues todos muy de acuerdo, ¿no? Con lo que plantea Maurín, me ha gustado mucho la forma de plantear la intervención. Es decir, dudas que efectivamente esas dudas deberían de haberse respondido antes de llegar a la situación en la que estamos y evidentemente yo no voy a venir a defender los proyectos de las empresas que quieren poner baterías, que se defiendan ellos, que ya sabrán. Pero efectivamente, aunque hay un cierto ya cambio en las actitudes del gobierno asturiano, porque evidentemente se ha visto súper presionado, incluso las guerras internas, dentro de los propios socios del gobierno, pues evidentemente todas esas cosas habría que haber respondido antes de que llegáramos a esta situación. Yo de los textos y de las notas de prensa, por ejemplo, de la coordinadora, hay algunas que no las comparto en absoluto y otras me parecen que son auténticas demostraciones de ignorancia, ¿no? O sea, pero de lo que es un omnio, ¿no? Pero la propuesta inicial sí que la veo. O sea, cuando habla, por ejemplo, de esta carrera, en realidad es que no estamos ante una burbuja, sin ninguna duda, pero no es una burbuja de las empresas eléctricas para posicionarse. Ellas son las primeras, en la Granda lo reconocieron, que son, digamos, las primeras, vamos, que creen que esto está mal, ¿no? Porque lo que hay es una carrera de pequeñas empresas que lo único que están intentando conseguir es los puntos de conexión. O sea, que no les importa, por eso no les importa ni el sitio, ni el tamaño, ni la forma, ni dónde. Y si hay presión, van a otro sitio, porque cada una presenta con un cambio ligero del nombre 10, 20, 30 proyectos donde quiere. Es decir, hay una carrera de promotores de muy pequeño tamaño para conseguir puntos de conexión que después serán los que venderán a las empresas que realmente tengan interés en el proyecto allá donde ven la viabilidad del proyecto, ¿no? Entonces, y hay dos cuestiones. O sea, necesitamos inexorablemente almacenamiento. Y luego veremos si es en baterías, si es en bombeo o donde sea. Lo llamamos absolutamente. O sea, ya estamos teniendo problemas de penetración de las renovables porque hemos cerrado todos los grupos térmicos de carbón de España, menos uno, y porque vamos a cerrar todas las centrales térmicas de gas y las 4 horas primeras de la mañana y las 4 horas últimas de la tarde necesitamos cambiar esa estructura de que ya no se parece nada a la anterior y eso es almacenamiento. Otra cosa es almacenamiento a largo plazo y tal. Eso va a hacer falta. Y después, evidentemente, los sitios, como no están pensadas para almacenar la generación asociada, es decir, planta fotovoltaica y almacenamiento, sino que lo que necesitamos es un almacenamiento global como país, pues evidentemente Asturias tiene una ventaja que puede ser una amenaza, que es la zona de España con más potencia liberada, porque hemos cerrado el 87% de la generación eléctrica asturiana, que son centrales térmicas de carbón. Y con buen criterio el gobierno, de esas cosas que algunas ha hecho bien, ha dicho, y no queremos que haya especulación y lo reservamos como país y las ofertaremos con condiciones. Y entonces serán las condiciones de empleo, de no sé qué, no sé cuánto, como país, y hablo de transición justa y del ministerio, no del gobierno asturiano, ¿no? Y por lo tanto después veremos. Y está claro que las baterías tienen que estar lo más cerca posible de una subestación, sea grande, mediana o pequeña. Y evidentemente aquí están las subestaciones de
donde estaba la térmica del ADA. Y sí que también yo creo que es un detalle, bueno, no me enrollo más, ¿no? Con lo cual, evidentemente, y luego otra cosa es hablamos de instalaciones de contenedores de 2,5 metros de altura. Si pones 20 contenedores de 2,5 metros de altura, lo tapas con una faja de árboles. Es decir, tienen 2,5 metros de altura. No hablamos de grandes naves y grandes instalaciones. Es un contenedor de 20 pulgadas y tiene 2,5 metros de altura y que evidentemente se puede colocar en muchos sitios, ¿no? Otra cosa es que decidamos no dónde. Pero es curioso que protejamos 1.000 metros de una cuadra, lo cual evidentemente es absurdo porque entonces es que no queremos que se ponga en un sitio y que decidamos de un polígono industrial que puede estar al lado más cerca de una vivienda. Entonces la parte de seguridad sí que había que, sin ser alarmista con muchas cosas que vas diciendo, sí que ya hay un informe de todos los jefes de bomberos del Reino Unido de cómo tienen que ser los planes de seguridad de una estación de este tipo, ¿no? Y ya de detalle, en el plano que pones hay un cuadrado que pone de azul, que de usos de no sé qué. A ver, no olvidemos que una cosa es LADA, una cosa es la térmica del ADA y otra cosa es la subestación de red eléctrica. La subestación del ADA está dada allá. La de acá es de red eléctrica y esa no entra en ningún proyecto, no entra en ninguna modificación y no tiene ningún cambio. Porque es donde van las líneas eléctricas de transporte, claro. Sí. Sí, es un equipamiento sin definir, que ya claro, venía de la revisión parcial. Claro, pero eso como mientras estén los cables, sí. Bueno, claro, o sea, es decir, que no se va a mover esa subestación en principio. Había un plan de moverla cuando estaba en la línea de la Velilla, asociado a eso, que se transformó en Sama Velilla. Pero como no va a haber esa línea eléctrica, ya no, digamos, no tendría sentido ni recogería ningún proyecto moverla. Y con una nueva cuestión. Sería moverla a un sitio donde ahora estamos luchando porque no haya vertedero de cenizas y porque eso se renaturalice. Entonces, o sea, sería quitarla de este para allí, ¿no? Pues ese tipo de cosas. Pero, y lo mismo, para el hidrógeno es otra historia diferente. Yo creo que una gran parte de los proyectos son absurdos y otros son interesantes. Pero como partimos de una cuestión que muchas veces olvidamos, es que la planificación energética en España está prohibida. Nosotros la deseamos, pero es que está prohibida. La ley del sector eléctrico prohibió la planificación energética de forma solo es orientativa. Y en algunas cosas menos mal, porque la real fue mejor que la orientativa si hablábamos del plan de Areces, que también era un plan energético, ¿no? Y era no solo absurdo, sino además imposible, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, todo esto yo creo que deberían de explicarse por adelantado y entonces luego veríamos como sociedad dónde pueden ir las baterías, cuál es la mejor opción, cuál es el riesgo real, quién las va a poner, quién las va a gestionar y no como respuestas de que ya no la quiere nadie en ningún sitio. ¿Más palabras? Sí, tú. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a Ana y a Manolo. Me preocupa el tema, voy a elevar un poco lo de los baldíos industriales y plantear el tema un poco como preocupación comarcal de cuencas mineras, porque veo que estamos planteando una problemática con unos planes generales de ordenación que pueden tener 15 o 20 años. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar unos planes que han quedado prácticamente caducos, trasnochados, porque la realidad económica, de empleo, de población es bastante distinta a la que contemplaban estos planes, que tienen 15 años, pero como se empezaron a elaborar 4 años antes, pues todavía tienen más años. Y la realidad que yo contemplo, si montáis en el tren y vais desde Ablaña hasta Cabaña Quinta o montáis en el Barrón y venís hasta aquí, pues es una realidad que, no sé, a mí antes que renaturalización, me parece que es de desescombro. Todos estamos familiarizados con las escombreras muchas de ellas desaparecieron, pero es que mucho de la vivienda que teníamos, de las construcciones de usos agrarios, industriales y demás, han caído en desgracia, en un total abandono, y entonces cualquier actuación que se plantee al lado de una ruina, pues va a ser, digamos, un fracaso. ¿Cómo vamos a utilizar estos planes que ya están desfasados para una realidad que es distinta? Bueno, y Ana, nos hacías alusiones a la Agenda 2030
Bueno, yo creo que si tenemos unos planes que son del año 2000, pues no sé lo de los 2030 cómo vamos a poder llegar a esa realidad. Entonces, bueno, pienso que es necesario hablar del patio de atrás, porque es como nos presentan como esa realidad, como ese paisaje natural, esa Asturias paraíso natural, pero detrás tenemos una realidad que no tiene nada que ver. Y además hay instrumentos en manos de los gobiernos, como este que ahora mismo acaba de sacar Manolo, que lejos, cuando con moderador hablaba de la participación, pues es tremendo, porque no vamos a más, sino que vamos a menos. Yo discrepo un poco de Manolo en cuanto a la participación, a que se haya mejorado. Yo creo que hay más consultas, pero la participación también tendría que llegar a la toma de decisiones. En las tomas de decisiones, las organizaciones ambientales, las organizaciones cívicas, vecinales y demás no cuentan, porque ni tienen representación en la cuota. Expresamente ahora, hace un año, se aprobó un decreto nuevo de la cuota y se las dejó fuera a las dos organizaciones, y ni en temas ambientales tampoco. Es decir, se está en un trámite de información pública, que bueno, está mal... Me refería a los convenios de transición justa exclusivamente. Bien. Eso. Porque alguna vez, para escandalizar un poco, hay que decir que esa información pública ya estaba en la ley del suelo del 56, del general Franco. Y poco más se está haciendo muchas veces. Y en ese proyecto que ahora acabas de enumerar, además, es mucho peor porque se suprime el trámite de información pública. Hay temas que entonces están por ahí encima, como es toda la implantación de parques eólicos, en los cuales se está despreciando cualquier ordenación del territorio. Las directrices que teníamos contemplaban las evaluaciones de impacto estructural y el gobierno sigue haciendo caso omiso de esa obligación que tenía de redactar eso. Se sigue analizando cada parque eólico de manera separada, pese a que a 5 kilómetros haya otro parque, haya otra instalación de salida energética y demás. Y luego actuaciones como puede ser la implantación de la quema de residuos en la Pereda. Entonces, ¿cómo se compagina esto con esta Agenda 2030 que nos quieren vender con paisajes tal? Bueno, pues no sé. Eso es un poco mi reflexiones sobre estas cuestiones. Cuando antes hablabas de Sogesa, de que planteaba una zona residencial nueva, bueno, pero si es que tenemos un caserío aquí que la mitad hay que actuar sobre él y no ir a crearnos tal. Estos nuevos desarrollos, pero bueno, va un poco en la línea también de lo que es el almacenamiento. Yo creo que el almacenamiento, que no obviamente si es peligroso o no, pero esa preocupación vecinal que ahora mismo surgió y que analizó pues la coordinadora y esa tal, yo creo que es evidente que lo que hay detrás es una especulación del territorio. O sea, especula Amazon queriendo implantarse donde se implantó de la forma que lo hizo y especula ahora mismo pues este tipo de instalaciones que lo hacen al margen del planeamiento urbanístico y al margen como decía Manolo, de las directrices. Hoy día las directrices están muy arrinconadas porque a lo mejor sería una barrera que impediría este tipo de cosas. Entonces se archivan y se guardan. Quería comentarte en relación a los planes generales, sí que es un problema a nivel nacional cómo está planteado el planeamiento en España. Y actualmente la idea sería que el plan general se convierta en un instrumento estratégico y que luego pues, se vayan desarrollando los distintos ámbitos mediante unos planes pues, especiales, parciales, un instrumento que llega a un detalle y que no requiere toda esa tramitación tan compleja que tiene el plan general. O sea, se está un poco orientando en ese camino, pero bueno, eso es lento. De todos modos, en Langreo hay como una foto fija, que eso igual no lo expliqué. Si nosotros, el plan del 2009-2011, si ahora lo analizamos, para estas propuestas que se plantean, ese documento sirve, en principio, el suelo industrial se va a mantener como suelo industrial y en función de las actividades productivas que se planteen, la normativa es bastante amplia y permite distintos usos industriales. Y luego todo lo que son ámbitos... si se decide desarrollar, por ejemplo, Felguera Melt o incluso algunos PERIs o delimitar alguno, si hay ese instrumento que es el plan especial que lo permitiría. Quiero decir que, bueno, como
en realidad, un Langreo con este declive poblacional que ha tenido, y prácticamente lo que es la actividad bueno, no se ha hecho nada, vamos, muy poco. O sea, entre la crisis que nos afectó a todos y toda esta transición, bueno, pues el Langreo en concreto, no sé si estuve mirando, pero las licencias que hubo en 2022 pues eran 2 de construcción. Bueno, quiero decir que... Y lo que comentabas de lo de la Agenda 2030, bueno, es que es complejo... Ay, sí, sí. Hay unos objetivos que dentro de esta agenda que sí son prácticamente, se podría intervenir sin necesidad de modificar el plan general. Por ejemplo, en la mejora del espacio público, en los nuevos instrumentos, planes especiales, planes en concreto, bueno, los suelos urbanizables en Langreo no se han desarrollado en este tiempo, pero planes especiales, pues probablemente si se hace un plan especial para el tema de la térmica de helada, bueno, pues incorporar algún criterio en relación a esa mejora del espacio público orientado a esa agenda, bueno, a mí me gusta urbana española o el aura asturiana, porque de alguna manera lo que hacen es que particularizan esos objetivos tan genéricos, tienen unas líneas estratégicas que sí se pueden materializar y no necesitas modificar un plan general. Sobre todo vinculadas al espacio público, las mejoras de ese parquificado que en concreto, como vimos en Langreo, está muy envejecido. Bueno, con ese crecimiento que tuvo en los años 60-70, hay todo ese patrimonio bueno, pues que es necesario intervenir y que no se ha hecho prácticamente. La que conozco, bueno, igual me corregí si hay algo, la del barrio de San José que hizo la consejería, ¿no? La que se hace en Lada. Se ha hecho esa mejora de la envolvente térmica. Sí. Bueno, pues todo ese patrimonio sí está por hacer, desde luego, pero sí se va a canalizar fondos en ese sentido. Y bueno, una actuación interesante es la del Pozo Fondón en cuanto a esas centrales de generadoras de calor que suministran a determinadas áreas. Utilizar los pozos, el agua y el calor de la tierra para generar esos elementos tiene interés y va orientado a esas estrategias que establece esa agenda. Es decir, hay muchas líneas de actuaciones que, bueno, no tampoco podemos, o sea, bueno, no es el momento ni tenemos tiempo, pero que sí se pueden implementar desde políticas urbanas que no necesitas modificar un plan general. ¿Alguna palabra más? A ver si hago yo una pregunta, porque creo que me confundí aquí ahora con alguna intervención. Vamos a ver. Sí, nosotros desde Concello lo que planteamos es que se regenere, ¿no? Y se ordene territorialmente toda la superficie que hoy constituyen los baldíos. Esto significa que se puede hacer desde el plan general. Bueno, en principio, vamos a ver, tenemos los de UNOSA, que están vinculados a un plan territorial especial y tienen ese documento marco que es el que permite que se desarrollen, no tienen problema. En concreto, lo que es ese desmantelamiento de la térmica helada es un uso industrial que va a mantener. Luego, no sé muy bien qué instrumentos, si va a ser un plan especial lo que lo desarrolle, pero bueno, no estás cambiando la calificación del suelo, del uso, y no requeriría una modificación del plan. Pero si tenemos espacios verdes, bueno, es que, viviendas en todo ese espacio... bueno, claro, es que depende del uso. Si, por ejemplo, queremos cambiar ese uso industrial, evidentemente sí habría que modificar el plan general, porque ese uso ahora está industrial. Pero, por ejemplo, bueno, Felguera Mel sí que es un tejido, bueno, pues que se abre al río, y ahí sí podría coexistir una zona atractiva de vivienda con otros tipos de actividades terciarias. Y ahí sí tiene su propio plan especial. Sí hay, o sea, el plan sí plantea esos instrumentos. Depende un poco qué criterios y qué política urbana quiere establecer el gobierno, sobre todo local, que es el que establece cómo quiere que el Langreo sea, ¿no? En el futuro, vamos. Pero la gran parte de esos baldíos, mientras no se cambie ese uso, y en general los vinculados a UNOSA tienen su propio marco normativo, que es el plan territorial especial.
Mucho cuando hablamos de la recuperación, hablamos sí. sobre todo del río. Sí, sí. Y claro, el río es confederación hidrográfica que es el suelo de dominio de los ocupos. Sí, sí. Y todo lo que se cedió a Iberdrola para captación de agua, refrigeración, condensación, todo eso ya tiene que devolverlo porque se ha cancelado la concesión. Es decir, que la mayor parte de lo que se mete en el INES suelo que se devuelve a Confederación y que por lo tanto no tiene que ver mucho con la planificación urbana, sino con el propio plan de la Confederación, renaturaliza todo lo que recupere de lo que entrega la térmica, que es distinto a lo que está en tierra de la térmica, sino lo que está desde la central y toda ella hacia el río. O sea, todo ese corredor verde no tendría ningún problema porque es el suelo del dominio público de la Confederación. Sí. Vamos, yo entiendo que sí, no tiene problema y además toda la organización ambiental que sería positiva, pero que está siendo claramente mejor, evidentemente estás creando un elemento altamente contaminante, pasa una situación mucho más favorable. A ver, yo es que en este tema que estamos... Ahora sí, ¿no? En este tema que estamos planteando ahora, es donde veo la importancia y la necesidad de la participación ciudadana, ¿no? Por ejemplo, yo no veo bien que el ayuntamiento en solitario diseñe y asigne usos o categorías de suelo en solitario. Bueno, en solitario ya sé que están los grupos municipales dentro, ¿no? Creo que es incompatible, por ejemplo, que el ayuntamiento diga aquí viviendas, aquí actividades empresariales, aquí zona de ocio y tal, sin contar un poco con las organizaciones empresariales, con las organizaciones culturales y demás, ¿no? O sea, veo la necesaria participación ahí para que se configure la ordenación de manera conjunta. Claro, por supuesto, los planes especiales, si se va a desarrollar el de la térmica con ese futuro parque industrial, no sé muy bien, pero vamos, va a mantener ese uso. Si se desarrolla Felgueramel, va a tener su proceso de participación ciudadana arreglada. Otra cosa es que el ayuntamiento, el gobierno local, quiera implementarlo con una participación pública, que sería lo lógico, previa, pues establecer, bueno, pues que, como se ha hecho con este consorcio, ¿no?, de transición justa. Ahí está ya un poco la política que quiera seguir el ayuntamiento. Por supuesto, claro, sería esencial. Pablo. Sí, vamos a ver sobre el tema de la participación. Dos cosas que creo que son interesantes. Iberdrola, a través de una plataforma que montó para la diversificación económica de sus antiguos activos, pues lanzó un proceso de participación pública. Y bueno, yo quedé bastante sorprendido porque se hicieron 2 asambleas en Sama, donde participaron más de 100 personas, y después otra asamblea que hubo aquí en Festejos de San Pedro, en la frontera, donde participamos también más de 30 asociaciones. Es decir, que por parte de la ciudadanía, hombre, no es que la gente esté en la participación, pero los hechos son así. Y después, con respecto al proceso de participación que impulsó el Instituto de Transición Justa hace 4 años, en el 2020, en el NARGO participaron 83 asociaciones, entre asociaciones empresariales, sindicales y diversas asociaciones sociales, o sea que es un número muy importante. Y ahí me llamó la atención que eran preguntas bastante abiertas las que se hacía a la gente, porque ese proceso, digamos, técnicamente se solventó a través de
una encuesta con una serie de preguntas bastante abiertas, y uno de los aspectos que más incidió la gente era que el principal obstáculo para atraer tanto población como para atraer nuevas actividades económicas eran los baldíos industriales, las ruinas industriales. Es decir, a mí eso me sorprendió, porque la gente es mucho más consciente de lo que pensamos, de lo que tú has dicho, Ana, de la oportunidad que representan esos suelos. Sí. Y hay que entender eso como un puzzle, y entonces hay que tener primero la imagen completa del puzzle para después ir moviendo las sucesivas piezas, porque eso es la experiencia que nos trasladan de otros sitios donde han hecho procesos de transformación exitosos. Pero, ¿qué pasa? Que si no tenemos esa imagen general, estamos haciendo como si hicieron las cosas aquí en el siglo XIX, mezclando todo tipo de usos. Ese es el resultado final. La mezcla de usos es positiva, depende cómo se mezclen y qué tipo de... Claro, el problema es que en Langreo los usos industriales que hubo se ubicaron en los sitios mejores, o sea, eran grandes consumidores de suelo, contaminantes y en el entorno del río. Quiero decir que es que eso ha sido una desventaja, pero ahora es una oportunidad. La cuestión es que el urbanismo es un proceso muy lento y la ciudad se transforma muy despacio. Entonces, bueno, Langreo, hombre, es evidente el declive, sobre todo poblacional, que tiene, y en general, con respecto a otros concejos del área central, sí tiene unos indicadores económicos algo peores. Entonces, empezar desde lo pequeño, tratando de transformar, bueno, puedes... sobre todo pensando en generaciones futuras, que si se hace una buena planificación en algo que es muy significativo como ese parque y hacer un buen, pues que ese área industrial pues tenga una calidad. Por ejemplo, bueno, me parece que son 18 hectáreas, para que nos hagamos una idea, el Parque Tecnológico de Gijón tiene 15. Bueno, es un señor parque. Entonces, bueno, que se haga con unas características, con un cuidado, que se tenga mucho cuidado en el espacio público, ya que además va a estar vinculado a un paseo a lo largo del río, que se genere un frente, bueno, pues que guste mirar, o sea, que genere orgullo, que genere una cierta identidad. Todo eso habla de las ciudades y genera, bueno, pues que atractivo pues para ir a vivir, para trabajar. Yo me acuerdo cuando estábamos con el plan, bueno, Nacho lo sabrá, bueno, gente que comentaba, bueno, si se generan espacios bonitos, pues para trabajar, para vivir, la gente al final acaba, o sea, es una forma de atraer población y de generar vitalidad urbana. Entonces, bueno, yo creo que es darle esa vuelta. Yo creo que, bueno, creo que es positivo ese pasado industrial. De hecho, en uno de esos trabajos que, bueno, que tú me facilitaste, no sé si es se habla precisamente de, como recurso, vosotros que habéis respetado y habéis conservado gran parte de vuestro patrimonio, tenéis la pinacoteca, tenéis de distintos tipos de patrimonio industrial, bueno, que es el valor, yo creo que, y genera una identidad y es muy positivo. Desde fuera, o sea, quiero decir que lo veo, realmente lo creo, no, sí. Bueno, no sé. ¿Quieres decir algo tú? ¿Alguna palabra? Sí, Paco. Nosotros somos una cachinalina, nos movemos muy deprisa y parece que somos más, pero en realidad es patrón. Pero hemos estado en casi todos los procesos de transición justa, desde Cerrero hasta... Yo creo que desde Langreo es el que tiene más oportunidades. Sí, sí. O sea, imaginaros esta discusión con el cierre de la central de Narcea, con un rincón, con una de cenizas que llevan tapando al pueblo de aquel, y ahora que dice que la echa de menos, por Dios, pero si están los de Riego, los pueblos de allá, montañas de cenizas, llorando, ¿no? Entonces yo creo que en cambio aquí, o sea, en el centro de Asturias,
Luego hablamos solamente de tren, autobús, sí. Se quiere más sí. oportunidad del ayuntamiento. Pero también hay, por otra parte, la misma amenaza. Es decir, si desde el ayuntamiento ya alguien está pensando en poner una rosa que cubra el río para hacer chales, porque eso lo he visto yo. Bueno, pero eso no se lo... Vamos. Lo he visto yo, o sea, propósito, ¿no? O sea, no, pues no más viviendas y tal, que al lado del río, y además hacemos una losa para comunicarlo. Dios, o sea, es peor que el canal de la ciudad. Tenéis el SUTU, tenéis Nitrastur, la parte residencial y Felguera Mel. Pero bueno, que eso puede ir creciendo poco a poco. Si se atrae población, no o sea, es mejor ir creando tejidos que tengan coherencia interna, que generen una calidad ambiental, espacial. Es poco a poco, o sea, sin prisa. Incluso hay que pensar en las generaciones futuras, ¿no? Reservas, bueno, que vendrá más adelante, ¿no? Bueno, no sé. A ver, tenemos otra completamente paralela, y aunque ya es la segunda versión y ves cómo queda, precisamente la ley de evaluación ambiental asturiana, que va en paralela a esto, y no, o sea, esto obvia muchas cosas de planificación, pero es que la ambiental, en manos de los ayuntamientos, con licencias previas de declaración de interés, lo mismo rebajar, y esa amenaza de presiones empresariales, las mismas que pedían que han sacado la lava, ahora piden que es que la burocracia es lenta y así no avanzamos. Eliminemos la burocracia, ¿qué significa? Hago todo por adelantado y prometo que voy a cumplir una normativa. ¿Alguna palabra más? ¿Algo más en la parte de la mesa para cerrar? No, yo solo me acuerdo cuando estábamos con lo del plan general, que en la ADA, que un señor mayor que estaba, bueno, en una zona de huerto, estábamos revisando y dice él, pero que mira, y dijimos, no, estamos viendo estas parcelas y tal, y dice, lo que tenéis que mirar y era precisamente, él señalaba la térmica. Quiero decir que, bueno, ya en aquel momento, no, eso es lo que tenéis que mirar, no estar aquí. Entonces, bueno, habéis dado un paso en positivo, ¿no? Entiendo claramente, aprovecharlo. Vaya. Vamos a ir cerrando. Gracias, Ana, gracias, Manuel, por aceptar nuestra invitación, por preparar el trabajo, por venir aquí a exponerlo, por ayudarnos a crecer. A todos vosotros y vosotros también, lo mismo. Os agradecemos vuestra presencia. Y dos cosines. Una, que suspendemos la jornada de mañana porque nos unimos al decreto de luto del Ayuntamiento por el fallecimiento de Francisco, se llama, ¿no? De Francisco Torre, una persona muy conocida, amiga y concejal del Ayuntamiento de Langreo. Y tenemos por aquí, bueno, vamos a convocar una asamblea, el Concello Abierto convoca una asamblea para el jueves 24 a las 7 de la tarde en el local de una asociación que se llama Fuerza de Muller, que está en la calle Ramón Bautista Clavería, de aquí de La Felguera. Os invitamos a participar, también necesitamos de nutrirnos, ¿no? de más gente, de más aportaciones. Nos gustaría que asistierais a esa asamblea y tengo una ficha aquí por si queréis cubrirla y dejar algunos datos como personales, como el correo electrónico, para que os podamos en algún momento invitar o contactar. Y ya sin más, creo que vamos bien de tiempo, ¿no? Y cerramos.